La batalla de Kadesh tuvo lugar entre las fuerzas del Imperio Nuevo de Egipto, gobernado por Ramsés II, y el Imperio Hitita, gobernado por Muwatalli II, en la ciudad de Kadesh, en el río Orontes, en las proximidades del lago de Homs, cerca de la frontera de Siria con el Líbano. La batalla está datada generalmente hacia el 1274 a.C., por la cronología egipcia. Es la primera batalla de la que se conservan registros históricos detallados, de las formaciones y de las tácticas. Se cree que fue la mayor batalla de carros jamás librada, haciendo participar entre 5.000 y 6.000 carros. Como resultado de las múltiples inscripciones de Kadesh, es la batalla mejor documentada de la antigüedad. Los hititas atacaron primero y estuvieron a punto de derrotar a los egipcios, aunque gracias al mando de Ramsés II, los egipcios lograron contrarrestar el ataque y la batalla acabó en un empate. Tras esto, Ramsés II y Hattusili III firmaron el primer tratado de paz de la historia. Fue el último gran acontecimiento militar de la Edad de Bronce. La batalla de las Termópilas fue un enfrentamiento bélico que se desarrolló a principios de septiembre del 480 a.C. en el desfiladero de las Termópilas, actual territorio de la República Helénica de Grecia. Esta batalla comprende la segunda de las guerras médicas, durante las cuales se enfrentaron dos grandes fuerzas. Ejército persa, integrado por unos 250.000 hombres y liderado por el emperador aquemida Jerjes I. Ejército griego, integrado por tropas enviadas por distintas polis griegas, en especial Atenas y Esparta, en las Termópilas. Las fuerzas griegas estuvieron representadas por un contingente de 300 hoplitas espartanos, liderados por su rey Leónidas, y unos 5.000 aliados, provenientes de distintas regiones de la Hélade, entre ellas la Arcadia. La victoria de esta batalla fue obtenida por los persas, luego de una resistencia heroica por parte de los griegos. La batalla de Gaugamela tuvo lugar el 1 de octubre de 331 a.C., en las proximidades de la ribera del río Bumodos, tributario de Gran Zab, a unos 27 kilómetros al noreste de Mosul y a 52 kilómetros de Arberla. En ella se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey Darío III y el ejército macedonio bajo el mando de Alejandro Magno. Darío eligió esta localización debido a que era una amplia llanura que favorecía a sus numerosas fuerzas montadas. Darío fue derrotado y la batalla marcó el hundimiento del imperio persa. Gaugamela es considerada como una obra maestra en la táctica militar y la mayor victoria de Alejandro Magno. La batalla de Canas tuvo lugar el 2 de agosto de 216 a.C., en la meseta de Ampulia. Fue una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Púnica. El ejército cartaginés, al mando de Aníbal Barca, destruyó 8 legiones romanas y un contingente aliado equivalente bajo el liderazgo de los cónsules Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varón. Debido a las hábiles tácticas de los cartagineses que les llevaron a la victoria, aquella batalla pasó a la historia como una de las victorias más aplastantes contra Roma. Incluso a día de hoy, las estrategias y movimientos de los ejércitos de Aníbal se ponen como ejemplo en las academias militares. La batalla de Alesia o el sitio de Alesia fue un enfrentamiento militar librado en el año 52 a.C., en la capital de la tribu gala de los Mandubios, la fortaleza homónima. En ella se enfrentaron las legiones de la República Romana dirigidas por el procónsul Cayo Julio César, sus legados Tito Labieno y Cayo Trebonio, y con Marco Antonio al mando de su caballería, con una confederación de tribus galas liderada por Vercingetorix, jefe de los Avernos. Fue una batalla decisiva que aseguró la victoria final de los romanos en la larga guerra de las Galias. Las pocas tribus que siguieron resistiendo después fueron vencidas al año siguiente, en el año 50 a.C. El territorio conquistado, conocido como Galia Comata, se había convertido en provincia romana. El Senado romano se negó a otorgar a César los honores por su conquista, siendo uno de los factores desencadenantes de la guerra civil de los años 49 a 45 a.C.
El sitio de Alesia es considerado uno de los grandes éxitos militares de César, e incluso en la actualidad es utilizado como un ejemplo clásico de sitio. Ha sido descrito por numerosos autores de la época, incluyendo a César en el libro VII de sus comentarios a la Guerra de las Galias. La batalla de Farsalia fue un enfrentamiento decisivo de la Segunda Guerra Civil de la República Romana. El 9 de agosto del 48 a.C., en Farsalia, en Grecia central, Cayo Julio César y sus aliados formaron frente al ejército republicano bajo el mando de Cneo Pompeyo Magno. Pompeyo tenía el respaldo de una mayoría de senadores, de los cuales muchos eran optimates, pero su ejército era de inferior calidad a las legiones de veteranos de César. La batalla suele ser considerada decisiva para el fin de la República y el inicio del Imperio Romano. La batalla del bosque de Teutoburgo o de la selva de Teutoburgo, también llamada Clas de Variana, desastre de Varo, fue un enfrentamiento armado, sucedió en el bosque teutónico cerca de la moderna Osnabrück, Baja Sajonia, Alemania, en el año 9, entre una alianza de tribus germanas encabezadas por el caudillo Arminio y 3 legiones del Imperio Romano, dirigidas por Publio Quintino Varo. Legado en la región de Germania, que abarcaba desde el río Rin en el oeste a más allá de Vístula en el este, y desde Escandinavia en el norte, que en esos tiempos se creía que era una isla y no una península, hasta el Danubio y el Mar Negro, siendo su parte más oriental, conocida como Germania Sarmántica. Varo y su ejército fueron llevados mediante engaños al bosque por Arminio, noble querusco que servía como auxiliar y tenía la ciudadanía romana. En dicho lugar, de complicada orografía, los romanos fueron víctimas de una emboscada donde fueron aniquiladas las legiones 17, 18 y 19, 6 cortes auxiliares y 3 alas de caballería. Varo terminó por suicidarse al ver todo perdido y los números de esas legiones jamás volvieron a utilizarse. La catastrófica derrota romana fue decisiva, pues a pesar de las campañas de castigo de Tiberio y Germánico y la creación de limes en los ríos Rin y Danubio, se terminó renunciando a todo intento de conquistar los territorios al este del Rin, fijándose en su curso durante 400 años la frontera entre el imperio y los llamados bárbaros. La batalla de Adrianópolis fue un enfrentamiento armado que se libró el 9 de agosto de 378 d.C., en las llanuras al noroeste de la ciudad romana de Adrianópolis, actual Edirne, en la Turquía europea. En ella se enfrentaron las fuerzas de Fritigeno, jefe de los tervingios, y el ejército del Imperio Romano de Oriente, comandado por el propio emperador Flavio Julio Valente, 328-378, quien murió en la batalla y cuyo ejército fue aniquilado. El desarrollo de esta batalla se conoce en detalle gracias al relato de 2 historiadores romanos contemporáneos, Ammiano Marcelino, 320-400, y Paulo Orosio, 383-420. Fue el último combate en que los romanos emplearon sus clásicas legiones, pues a partir de entonces los ejércitos comenzaron a poner más énfasis en la caballería y las pequeñas divisiones armadas, como los comitatenses. Esta sustitución de la infantería por la caballería está documentada desde esta época, siglo VI, en las descripciones de las crónicas de esta batalla. Ammiano Marcelino. En el siglo XX, el profesor británico Norman H. Weiner resaltó este hecho. La derrota romana en Adrianópolis, en el marco de la historia de esta civilización, solo es comparable a desastres como Canas, 216 a.C., Arausio, 105 a.C., Carras, 53 a.C., Teutoburgo, 9 después de Cristo, Aquileia, 170 y Edesa, 259 o 260.